Ya, esperemos unos minutos para ver si falta gente. Y comenzamos. ¿Tienen la tarea mañana o no? ¿O el miércoles? El miércoles. Ah, ya. Bueno. Bueno, ahí me dijeron principalmente que pasáramos flujo potencial para la tarea, así que yo creo que va a estar más dirigido a eso para que podamos enfocarnos en eso, en la ayudantía. Ya, entonces, comencemos con la ayudantía. Esta sería la ayudantía 8 de ecuaciones de Euler y flujo potencial. Y antes de introducirnos a la materia, igual quería como que pudieran revisar dónde estamos, porque claro, hace poco pasaron de análisis global a análisis puntual. Entonces, muchas veces la gente no entiende como de qué estamos pasando de un lado para otro. Entonces, en definitiva, lo que estábamos haciendo en análisis global era tomar ciertas condiciones. Por ejemplo, que toda esta parte donde está la botella tuviera la misma presión, el mismo caudal, la misma velocidad. Entonces estábamos tomando todo como si fuera una masa gigante, ¿ya? Y en este caso ahora lo que vamos a hacer es trabajar con cada partícula del fluido. Entonces por eso se llama análisis puntual. Y justamente cuando tomamos cada punto del fluido, no podemos estar teniendo ciertas suposiciones de las presiones o de las velocidades porque justamente es un punto. Entonces, por ejemplo, lo que se hacía antes con toda la masa era tomar el promedio de la presión. Y por eso se calculaba la presión intermedia de este pedazo de volumen. Pero en este caso no se puede, ¿ya? Entonces, por eso se trabaja análisis puntuales, cuando uno no puede tomar estas presiones intermedias o velocidades intermedias. Entonces, para el tema de análisis puntual, ah, ¿hay alguien con el micrófono prendido por si acaso? No sé si quiere preguntar algo. Entonces, para pasar de análisis puntual a análisis global, lo que se hace es derivar con respecto al volumen o integrar con respecto al volumen. Eso es lo que se hace más, ¿ya? Y hay algunas condiciones que debemos cumplir para justamente integrar. La primera es de condición de no deslizamiento del flujo viscoso y tiene un nombre muy feo, pero a lo que se refiere es que eh, cuando el flujo o el fluido tiene viscosidad, entonces cuando esté cerca de la pared va a hacer que se empiece a detener el fluido y cuando ya esté completamente en la pared del fluido, el fluido no se va a mover, ¿ya? Porque va a quedarse como de alguna manera estancado en la pared. Entonces, de alguna manera, el fluido cerca de la pared va a tener la misma velocidad que la de la tubería. Si la tubería se mueve, entonces en esa zona el fluido también tiene esa misma velocidad. Y la segunda condición es en el caso de que no exista viscosidad. Y si no existe viscosidad, nosotros vamos a decir que la velocidad de la partícula cerca de una pared tiene una velocidad normal igual a cero, ¿ya? Y la velocidad normal se refiere, por ejemplo, si el cuerpo está yendo de velocidad A a velocidad B, es decir, en ese sentido, en el sentido horizontal, entonces en la pared la velocidad normal va a ser la que está hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Y esa cerca de las paredes va a ser igual a cero, ¿ya? Eh, entonces, y algunas, esto es solo para repasar, porque supone que lo vieron la ayudantía pasada y ya lo habían pasado. Y otro punto importante que siempre deben recordar son estos tres conceptos. Cuando uno habla de fluido incompresible es que la densidad no varía en el tiempo, que es el mismo que se puede cumplir con el tema de la divergencia en el campo de la velocidad. Esto es lo mismo. El flujo permanente, un flujo permanente es que independiente de la variable,
no va a cambiar en el tiempo, es decir, la presión no cambia en el tiempo, la velocidad no cambia en el tiempo, entre otras cosas. El tercer caso es el caso ideal o invícido, que es justamente que la viscosidad sea cero y podemos aplicar la ley ideal de los gases. ¿Ya? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Porque esto es del repaso para empezar con lo de ahora. Ya, perfecto. Entonces, veamos. No hay que señalar ahora. Lo que justamente viene... lo que justamente viene ahora es ecuación de conservación de momentum, pero para casos puntuales. Entonces, hay varias formas de cómo resolverlo, pero en el curso se introdujeron dos formas. La primera es a través de los momentos de corte, las tensiones de corte y las tensiones lineales. Por favor, revisen sus micrófonos porque... Oh, perdón, fui yo. Ya. Entonces, como estaba diciendo, entonces la conservación de momentum para temas puntuales lo vamos a hacer con tensiones de corte y tensiones lineales. Las tensiones de corte en un fluido, en un punto, las va a producir la viscosidad del fluido. Si se fijan, por ejemplo, si el fluido está ya andando desde el punto A al punto B y está cerca de la pared, entonces la viscosidad lo que va a hacer es intentar detenerlo. Y ese intentar detenerlo va a generar unas tensiones de corte hacia los otros sentidos de donde se está desplazando. Entonces, justamente lo que produce la viscosidad son estas tensiones de corte. ¿Ya? Y las tensiones lineales, que justamente las tensiones lineales son las presiones. Recordemos que las presiones se sienten en todos los lados de la partícula, ¿ya? Dentro de un fluido. Y se logra llegar a estas ecuaciones. ¿Ya? Es importante mencionar que estas de acá son derivadas, la tengo acá, perdón, derivadas materiales, ya no son derivadas normales, son este tipo de derivadas, por si acaso. A ver, que le echen un ojo a eso. Ahora, colocándolos en un caso de fluido ideal, el fluido ideal recordemos que la viscosidad era igual a cero. Entonces, como la viscosidad es igual a cero, las tensiones de corte no existen. Y las tensiones lineales son siempre iguales a la presión, ¿ya? Que eso lo habíamos dicho antes. Entonces, si nos damos cuenta, todo esto de acá, estos se van a anular, las tensiones de corte se anulan y las tensiones lineales se vuelven igual a la presión. Entonces nosotros podemos llegar a la siguiente ecuación, que es la de acá. Y esta la vamos a llamar la ecuación de Euler, que es la ecuación del momento, pero para un fluido ideal. No es para todos los fluidos, es solamente para un fluido ideal. ¿Ya? Si les dicen que no es un fluido ideal, entonces tienen que trabajar con las de acá. ¿Ya? En forma desarrollada, también dije en forma desarrollada, para X, para Y, para Z. Y ojo, estas no son derivadas normales, son derivadas materiales. Ahora, si el fluido tiene densidad constante, flujo permanente y si integramos sobre la línea de corriente de una partícula, entonces obtenemos la siguiente ecuación, esta de acá. ¿Ya? Entonces, si la integramos, nos va a dar la ecuación de Bernoulli. Entonces, si se dan cuenta, justamente nosotros teníamos esta ecuación de acá, y si nosotros integramos con respecto a todo el volumen o un conjunto de partículas, llegamos a la ecuación de Bernoulli, que es la que estábamos trabajando para las ecuaciones generales. Entonces, si se dan cuenta, se puede pasar de un punto a otro, ¿ya? De un punto, de una visión particular de una partícula a toda la densidad, a toda la masa. Eso es con respecto a la ecuación de Euler. Ahora vamos a ver lo más importante de la ayudantía, que es el tema de la teoría de flujo potencial, que es justamente donde nos pidieron hacer énfasis en esta ayudantía, y es la segunda forma de resolver estas ecuaciones de momento. ¿Ya? Para ello tenemos que introducir la función de velocidad potencial, que la vamos a denominar con ese carácter, y cumple con el siguiente requisito, que la velocidad sea igual al gradiente de la función velocidad potencial. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, otra cosa importante, otra condición es que justamente esta función de velocidad potencial debe cumplir que esté en un fluido irrotacional, es decir, que literalmente que sea irrotacional, es decir, que el W sea igual a cero, o que el gradiente de la velocidad sea igual a cero. ¿Ya? Entonces, para que nosotros podamos trabajar con teoría de flujo potencial,
necesitamos que el fluido sea irrotacional. Eso es lo importante, que el fluido sea irrotacional. Si el fluido es irrotacional, entonces podemos sacar la función de velocidad potencial. ¿Ya? Y esta cosa de la irrotacionalidad es lo mismo que decir esto de acá. ¿Ya? Además, tenemos que agregar otra función, que es la función de corriente. La función de corriente, nuevamente, dos veces el gradiente de la función de corriente tiene que darte 0. Esa es su condición. Entonces, cada función tiene que tener su propia condición. ¿Ya? Si se fijan, aquí se cumple la misma condición. Aquí es lo mismo. ¿Ya? Y esas dos implican que el fluido es irrotacional. ¿Ya? Entonces, eso es lo mismo. Yaku, estamos resumiendo la materia, por si acaso, antes de entrar al ejercicio. Entonces, como dijimos antes, la función de corriente y la función de velocidad potencial tienen que ser irrotacionales, ¿ya? Y por lo tanto nosotros podemos obtener las siguientes funciones para el campo de velocidad. En el caso de que sea un fluido bidimensional, la velocidad en X va a equivaler a la derivada de la función de corriente con respecto a Y, o va a equivaler a la derivada de la función potencial con respecto a X. Y de la misma forma, la velocidad en Y equivale a la menos derivada de la función de corriente con respecto a X, o a la derivada de la función de potencial derivada en Y. ¿Ya? Además, también podemos trabajar esto en coordenadas radiales. ¿Ya? Solamente es un recordatorio. De casi se traspasa de un lado a otro. Y la velocidad radial va a cumplir con la siguiente ecuación y la velocidad en θ también va a cumplir con las siguientes ecuaciones. Entonces, si se dan cuenta, independiente de las coordenadas en que nosotros nos encontremos, podemos calcular la velocidad, ya con las funciones anteriormente descritas. ¿Ya? Y ambas funciones, lo que sucede es que la función potencial va a ser ortogonal a la función desde corriente. Entonces, justamente podemos trabajarlas como si fueran en coordenadas polares. Entonces, podemos decir que una función en coordenadas polares equivale a la función de potencia más I por la función de corriente. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Si fijan, son puras fórmulas. ¿Ya? Y las funciones son casi que, de alguna forma, no son inventadas, pero tienen su lógica porque a través de ellas podemos sacar el campo de velocidad. Para eso existen, ese es su motivo. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Ya. Entonces, ya, perfecto. Entonces, además tenemos el tema del principio de la superposición, que es decir que, por ejemplo, si tenemos dos funciones potenciales o más, estas las podemos ir sumando y así vamos a obtener como la total, la general para todo el sistema. Y lo mismo pasa con las líneas de corriente. Ahora, para darles una definición de qué es la función de líneas de corriente, si se acuerdan, en la I1 tenían que calcular las líneas de corriente. Y las líneas de corriente eran justamente el desplazamiento que tenía la partícula sobre el fluido. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes calculan la función de las líneas de corriente, lo que están haciendo ahí es calcular todas las líneas de corriente para todas las partículas. Y cuando vamos, de alguna forma, evaluando, vamos obteniendo para cada partícula la línea de corriente. ¿Ya? Y vamos a llamarle a las líneas equipotenciales a las funciones de potencia que es igual a un número. ¿Ya? Eso es en definitiva. Entonces, ahora, existen algunas soluciones que ya están creadas, como algunos sistemas que ya son bien generales para la mecánica de fluidos, y se los voy a mostrar. En este caso son, por ejemplo, las fuentes o los sumideros. Las fuentes literalmente son como agujeros de donde sale agua, ¿ya? Entonces, las fuentes por donde sale agua, ¿ya? Y estas tienen la característica de que su velocidad radial es constante, ya de alguna forma. Y necesitan el caudal, por ejemplo, aquí tienen las ecuaciones, las funciones, y aquí tienen las ecuaciones de la velocidad. ¿Ya? Y también tienen los sumideros. Los sumideros es lo mismo que la fuente, lo único que lo que hace es aspirar agua, ¿ya? Como que se absorbe el agua. Entonces, el caudal en el caso del sumidero va a ser negativo. Entonces son las mismas ecuaciones, pero con un signo menos.
El doblete, ya, el doblete es literalmente una fuente con un sumidero. Entonces, sumamos ambas cosas en un plano y les va a dar estas velocidades y esas funciones para todo el campo, ¿ya? Y por último, el vórtice rotacional es un fluido que está girando sobre un eje, ¿ya? Y les dejo también las ecuaciones acá. Estas ecuaciones, si se dan cuenta, están en coordenadas polares, en coordenadas polares. Entonces, su transformación a cartesiana las tengo acá. Lo tengo en un resumen impreso, entonces por eso la foto es así. Por si algún día lo necesitan, ¿ya? Entonces, antes de comenzar con los problemas, ¿alguno tiene alguna duda? Todo bien. Ya. Justamente, Sofía, dime en qué te perdiste, como para hacer una repasada. Ah. Pero ¿en qué parte específica? Está sin micrófono, entonces me está hablando por interno. Ah, a ver, esto de acá. Ya, a ver, lo que pasa es que justamente las funciones de corriente y las funciones de potenciales son perpendiculares. Entonces, no sé si se acuerdan, no sé, yo me acuerdo la última vez que lo vi estas cuestiones fue en el colegio, entonces, si se acuerdan del colegio, podíamos escribir la forma polar porque justamente eran perpendiculares las coordenadas. Entonces, lo que hace principalmente esta función es ordenarlo, es una forma de ordenarlo, no es nada más, no se compliquen con esto, es una forma de ordenarlos nomás, que es literalmente colocar la función de potencia primero y después sumarlo con la función de corriente, pero con alguna letra, con i en este caso, ya que va a ser tu imaginario. ¿Ya? Pero simplemente es una forma de ordenarlo, no tiene ninguna importancia. ¿Ya? No se preocupen por eso. Bueno, entonces veamos el problema 1. Entonces se tienen fuentes en general que generan un caudal Q con el siguiente campo de velocidad al ubicarse en el centro del espacio. Esta información es importante. Te dicen en el siguiente campo de velocidad al ubicarse en el centro del espacio. Esto es importante porque justamente los campos de velocidad van a ir cambiando si ubicamos la fuente en otros lados, ¿ya? Lo vamos a ver en la parte C. Entonces, primero nos piden, obtenga la función de corriente y la función de velocidad potencial para una fuente como las descritas anteriormente, si se ubica en el centro del espacio. Sofía, termino la ayudantía y lo repaso contigo, ¿ya? No hay ningún problema. Para seguir con la ayudantía, porque si no, que como está un poco larga, me asusta que no la podemos ver completa. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, si se fijan, aquí tenemos la velocidad en X y la velocidad en Y. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar esto a coordenadas polares para poder trabajarlo de mejor forma, ¿ya? Pueden trabajarlo con cartesiana o con polares, eso es decisión suya. Entonces, aplicando coordenadas polares vamos a llegar de esto a esto. Si se fijan, la velocidad en X, esto es lo mismo que decir r cuadrado, y el X va a ser r coseno de teta. Ya simplificando les va a quedar que la velocidad de X es esto de acá. A continuación, la velocidad en Y es lo mismo, es justamente lo mismo. Y pasa a ser r seno de teta y esto de abajo pasa nuevamente a ser r cuadrado. Entonces, si lo simplifican, queda seno de teta partido en r por el caudal partido en 2pi. ¿Ya? Ahora, estas velocidades, la velocidad en X y la velocidad en Y en coordenadas cartesianas, lo podemos sumar y eso nos va a dar la velocidad total. Entonces, eso es lo que justamente vamos a hacer. La velocidad total va a ser igual a la raíz de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado.
¿ya? El Q2pi, como está en ambos lados, lo podemos sacar, y el R, como está en ambos lados, también lo podemos sacar. Entonces va a quedar R cuadrado, con la raíz queda R. Entonces queda aquí afuera, Q2pi R. ¿Ya? Y esto va a quedar coseno de teta cuadrado más seno de teta cuadrado, que es lo mismo que decir 1, y entonces nos queda que la velocidad total va a ser Q2pi R, ¿ya? En coordenadas cartesianas. Entonces, si se fijan, la velocidad total se puede separar justamente en coordenadas cartesianas. La velocidad en R, Q2pi R, y la velocidad en teta es 0, porque no tiene nada en teta, no tiene ningún parámetro de teta. ¿Ya? Entonces, velocidad en R va a ser Q2pi R, y velocidad en teta va a ser 0. ¿Ya? Para obtener las ecuaciones de función de corriente, vamos a utilizar esta de acá. Velocidad de R equivale a 1 partido en R por la derivada de las líneas de corriente con respecto al ángulo. ¿Ya? Pues vamos a trabajar con Q2pi R. Entonces, vamos a colocar Q2pi R equivale a 1 partido en R por la expresión de acá. ¿Ya? Separamos y luego vamos a integrar. Y aquí vamos a integrar con cada lado de la ecuación. Entonces les queda integral de Q2pi de teta igual a la integral de la línea de corriente. Entonces les va a quedar Q2pi teta igual a la función de línea de corriente. ¿Ya? Y así sacamos las funciones de líneas de corriente. En cuanto a la función de velocidad potencial, vamos a utilizar esta fórmula. Velocidad radial equivale a la derivada de la función potencial con respecto a R. ¿Ya? Despejamos, un segundo, voy a mostrarles, Q2pi R, que es la velocidad radial, entonces por eso es acá, Q2pi R, vamos a despejar y luego integramos. ¿Ya? Y como aquí hay un R, entonces hay que integrar, no podemos llegar y dejar tal cual, multiplicarlo por R, entonces les va a quedar Q2pi, logaritmo natural de R, porque esa es la integral, y eso va a equivaler a la función de velocidad potencial. ¿Ya? Entonces, aquí es importante mencionarles una cosa. Si se fijan, nosotros teníamos dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones daban lo mismo. ¿Ya? Y aquí para esta también, para la velocidad de teta y la velocidad en R. Y nosotros estamos utilizando justamente una en específico. En esta es la de acá y en esta es la de acá. Entonces la pregunta es, ¿por qué no utilizamos la otra? ¿Alguien tiene alguna idea del por qué no utilizamos la otra? ¿Por qué no estamos utilizando, por ejemplo, la velocidad de teta para calcular las expresiones? Bueno, lo que pasa es que justamente la velocidad en teta es 0. Entonces, cuando ustedes vayan, como la velocidad en teta es 0, cuando ustedes vayan a integrar les va a dar como una constante. Y eso no tiene sentido para el ejercicio, ¿ya? Entonces, tienen que integrar con la que no valga 0, ¿ya? Eso es principalmente la razón. ¿Alguna duda con la primera parte del ejercicio? Es solamente aplicar fórmula hasta ahora. Ya, perfecto. Entonces, veamos la B. ¿Cuáles son las? ¿Puede decir más? Ya, sí. Las funciones cumplen con las condiciones mínimas para trabajar con teoría de flujo potencial. Ya, recordemos cuáles son las condiciones mínimas para trabajar con teoría de flujo potencial. Si se fijan, la teoría de flujo potencial necesitábamos que el fluido fuera irrotacional. ¿Ya? Y eso significa que la función de corriente por el gradiente 2 veces al cuadrado va a ser igual al 0, y en términos de la función de potencia va a significar lo mismo. ¿Ya? Es decir, vamos a necesitar que comprobar esto de acá y esto de acá. Entonces, el PPT lo voy a subir después de la ayudantía, no se preocupen. Entonces, eh, entonces,
como dijimos anteriormente, hay que comprobar si el fluido es irrotacional. Entonces, para comprobar si el fluido es irrotacional, vamos a tener que trabajar ambas funciones, ¿ya? Entonces, lo primero, vamos a trabajar con la función potencial, ¿ya? La función potencial, entonces, hay que aplicar esta fórmula de acá. Si se fijan, las funciones que obtuvimos estaban en radiales, estaban en coordenadas radiales, pero podemos transformarlo a coordenadas cartesianas. Entonces, pueden trabajar el tema de la irrotacionalidad en cartesiana o en radiales. Esas sí son suyas, ¿ya? Todo, en verdad, todos esos temas de las coordenadas es decisión suya, como quieran trabajarlas. Entonces, revisamos las condiciones de la irrotacionalidad de las funciones de potencia, que es esta de acá. Si se fijan, no tenemos coordenada en z, entonces esto va a ser 0 y les va a quedar esto de aquí abajo, ¿ya? Entonces, ¿cómo llegamos al teta? ¿A qué te refieres con cómo llegamos al teta? Porque esto es simplemente transformar el teta a coordenadas, de coordenadas radiales a coordenadas cartesianas. Entonces, el teta es arco tangente de y partido en x, ¿ya? Entonces, la función de velocidad potencial, ¿ya? Entonces la vamos a derivar con respecto a las coordenadas en x y con respecto a las coordenadas en y, ¿ya? Eso simplemente. Entonces, la función de potencia tenía esta forma: Q2pi logaritmo natural de la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y tenemos que derivarla 2 veces con respecto a x y 2 veces con respecto a y, ¿ya? Entonces, utilizando la regla de la cadena para la derivada, el logaritmo natural de raíz de x al cuadrado más y al cuadrado es lo mismo que decir 1 partido en la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, que es la parte del logaritmo. Luego, para lo de adentro, que es el tema de la raíz, va a ser 1 partido en 2 raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y para el tema de x al cuadrado va a ser 2x, ¿ya? Y eso va a ser para la primera derivada. Y va a quedar la otra derivada afuera, ¿ya? Aún no la vamos a trabajar. Más Q2pi, y se hace lo mismo en este lado. Lo único es que al final es y, porque aquí estamos derivando con y, ¿ya? Entonces, simplificamos y nos va a quedar el enunciado de abajo. Volvemos a derivar y les va a quedar esta expresión, que va a ser en definitiva la derivada del primero por el segundo menos la derivada del segundo, que es menos 2x por el primero partido en lo de abajo al cuadrado. Y aquí es lo mismo. Ya, lo único que aquí se deriva con y, por eso queda el término en y acá. ¿Ya? Y si se fijan, justamente esto se simplifica. El x al cuadrado, estos x al cuadrado se simplifica con el menos 2x al cuadrado, y los y al cuadrado también se simplifican con el menos 2y al cuadrado. Entonces todo esto les queda 0 y por lo tanto podemos confirmar que el flujo potencial cumple con que sea igual a 0. ¿Ya? Y por lo tanto sí cumple con que sea irrotacional el fluido, en ese caso, ¿ya? Pero nos queda aún evaluar qué es lo que sucede con las líneas de corriente. Y justamente para este tema de las líneas de corriente, les voy a mostrar cómo se hace en temas de coordenadas radiales, para que puedan ver que se puede hacer de las dos formas. Entonces, la fórmula para comprobar si un fluido es irrotacional con la función de línea de corriente es esta de acá. Aquí es la misma de la anterior, lo único es que se pasa a coordenadas radiales, ¿ya? Entonces, primero, sabemos que la función de línea de corriente es esta, y esta no depende de alguna variable r. Entonces, si se deriva con respecto a r, sabemos que es 0, y por lo tanto todo esto de acá se queda 0. Entonces, justamente lo que vamos a tener que trabajar es esta zona de acá. Entonces, enfoquémonos en esa parte. 1 partido en r al cuadrado, la derivada 2 veces de la función de líneas de corriente con respecto al ángulo, ¿ya? Reemplazamos Q2pi teta, derivamos una vez y queda Q2pi, ¿ya? Y la siguiente derivada, como ya la expresión no depende de un teta, esto les va a dar 0. Entonces, por lo tanto, necesariamente se va a cumplir la condición de que el fluido sea irrotacional, ¿ya? Tanto para las líneas de potencia como las líneas de corriente.
Ahora, veamos la C. Se colocará una fuente en las coordenadas 1,1 y otra en las coordenadas -1,-1. Calcule la función imaginaria descrita en teoría de flujo potencial. Ya, aquí en la C, la función que realmente les piden calcular es esta de acá. ¿Ya? Esta de acá. Esta función, que es la función polar. ¿Ya? Pero justamente es equivalente a sumar cada parte, cada función por separado. Entonces no es tan complicado obtenerlo. Entonces veamos qué es la parte complicada del ejercicio. Si se fijan, primero les piden que sean dos fuentes. En este caso estábamos trabajando con una. Y ahora son dos fuentes y vamos a tenerlas en coordenadas distintas. Una la vamos a tener en el 1,1 y otra vamos a tener en el -1,-1. Y estas estaban en el origen. Entonces vamos a tener que transformar estas velocidades para colocarlas en esos puntos. ¿Ya? El B con palito, cachando lo sacaste. Mira, es que en verdad no te entiendo cuál es el B palito y el otro B, pero si queréis, lo vemos al final de la ayudantía porque, como dije, tengo que seguir, pero no te preocupes porque te veo como un poco más complicado con cosas anteriores, entonces dejémoslo para el final y te lo explico bien. ¿Ya? Entonces, vamos a ubicar las fuentes en el -1,-1 y en el 1,1, que son justamente en estos puntos, y son fuentes. Entonces lo que hacen, recordemos, que como son fuentes, lo que hacen es sacar agua. ¿Ya? Y si se fijan, el agua va a empezar a atacar el cero y el agua también va a empezar a atacar el cero, como con el flujo de agua. Entonces van a empezar como de alguna manera a colisionar aquí los flujos de agua. ¿Ya? Esto es distinto a un doblete porque el doblete requiere de algo que absorba el agua. Y en este caso es una fuente y otra fuente. ¿Ya? Entonces son cosas distintas. Esto no es un doblete, estos son dos fuentes separadas. ¿Ya? Entonces vamos a colocar cada fuente en cada punto. Esto es lo mismo que esto. Lo único que posicionamos las fuentes, los gráficos de las fuentes, para que ustedes puedan ver que aquí colisionan, estas líneas colisionan. ¿Ya? Y vamos a mover los campos de velocidad a la posición que estábamos pidiendo. Entonces, primero, para mover la fuente al punto 1,1, que es la primera que vamos a trabajar, lo que vamos a hacer es literalmente mover la función de las líneas de corriente y las líneas de potencia al punto 1,1. ¿Ya? Y para eso hay que sumarle el punto donde va a estar ubicada ahora, que va a ser el punto 1,1. Entonces se suma en cada coordenada. Y si se fijan, va a darles lo siguiente: Q2pi arco tangente de I más 1 partido en X más 1. ¿Por qué les va a dar esto? Si volvemos a las líneas de trayectoria que habíamos obtenido, que era justamente estas de acá, le sumamos acá el punto en el que estamos, en el nuevo punto donde estamos. Como ya nos movimos del punto de origen al 1,1, ponemos I más 1 y aquí abajo X más 1. Y en el caso de la función de potencia se hace lo mismo. Aquí va a ser X más 1 al cuadrado más I más 1 al cuadrado. ¿Ya? Que es justamente lo que tenemos acá. ¿Ya? Y así obtenemos las dos funciones nuevas para el punto 1,1 de la fuente, como si la fuente se hubiera movido desde las coordenadas, desde el punto de las coordenadas al 1,1, estas van a ser las nuevas funciones. Y se realiza lo mismo con la segunda fuente, pero la segunda fuente está ubicada en el punto -1,-1. Entonces simplemente debemos colocar en la variable, debemos colocar el punto -1,1. Entonces va a quedar x menos 1, y menos 1. ¿Ya? Y se hace lo mismo. Esta expresión de acá y esta expresión de acá. ¿Ya? Simplemente le sumamos la coordenada donde va a estar. ¿Ya? Ahora, recordemos que son dos fuentes. Esto es para una fuente que se haya movido al punto 1,1 y esto es para una fuente que se movió al punto -1,-1. Pero recordemos que tenemos que sumarlas. Y para sumarlas, vamos a usar el principio de superposición. El principio de superposición lo que te dice es que las funciones de potencia se pueden sumar para obtener la función de potencia total y la función de corriente total también se pueden sumar para obtener para poder obtener la función total de corriente.
Entonces, aplicando este principio de superposición, simplemente sumamos cada función. Esta es la función de corriente para el punto 1,1 y esta es la función de corriente para el punto menos 1,-1. Entonces, el 1,1 menos 1,-1. ¿Ya? Y eso les va a dar la función de corriente total. Y en el caso de la función de potencia total, nuevamente la sumamos. ¿Ya? La coordenada del 1,1, que es esta, y la coordenada del menos 1,-1, que es esta. Y la sumamos. ¿Ya? Y así nos va a dar las líneas de corriente, la función de corriente total para ambas fuentes puestas en distintos lugares y las funciones de potencia total con las fuentes en distintos lugares y siendo 2. ¿Ya? Para finalizar, simplemente hay que escribirlo de esta forma. ¿Ya? Que es las funciones de potencia más I por las funciones de corriente. Entonces es literalmente reemplazar. La función de potencia es esto, entonces llego y lo coloco acá. Y las funciones de línea de corriente, que es la que está acá, es esto, y llegamos y lo insertamos acá. ¿Ya? Y lo multiplicamos por I, que es el imaginario. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Para empezar, para ver la D. Ok, ya, perfecto. En la I sí tengo entendido que se pueden usar apuntes. Ahora, en temas de formulario, la verdad es que no sé cuántos formularios les van a dar. Yo creo que les van a dejar, como fue en la I1, en la I1 me acuerdo que los dejaron usar el material del curso. Entonces yo creo que van a repetir lo mismo. Pero si se fijan, teoría de flujo potencial es siempre lo mismo. Es derivar para obtener las velocidades o integrar para obtener las funciones. Usar el principio de superposición. En verdad, los tipos de ejercicios que les pueden hacer son más o menos estos, ¿ya? Entonces no se compliquen tanto con entender bien qué es lo que está detrás. Claramente les sugiero que lo vean. Y tengo un PDF que la verdad yo di el curso el semestre pasado y yo justamente esta parte no la entendí muy bien. Entonces busqué en internet y encontré un PDF muy bueno que es de un cursos que se los puedo subir a la carpeta de ayudantías y la verdad es que me quedó súper claro con lo que queda ahí. Entonces, si quieren también se los subo, por si acaso. A ver, ¿no deberíamos sumar también los flujos de las funciones originales? O la pregunta es solo considerar estas dos fuentes. Ya, es solamente considerando estas dos fuentes. Si te fijas, estas fuentes de acá están ubicadas en el centro, ¿ya? Y ahora nos están pidiendo agarrar dos fuentes y colocar una en el 1,1 y una en el menos 1,-1, acá. Entonces no tengo ninguna fuente al medio, ¿ya? Y tengo que mover estas dos fuentes porque justamente si yo tengo una fuente acá, entonces el campo de velocidad de alguna manera lo que va a hacer es mostrarme una fuente que está acá. Si lo graficamos, va a empezar a como mostrar cómo sale el agua desde el punto 0,0. Entonces por eso tengo que moverla al punto menos 1,-1, porque ahora si las movemos va a empezar a salir agua desde acá, si la graficamos. Ya. Entonces, veamos la D. Calcule el campo de velocidad obtenido en la situación anterior. Es decir, está acá de las dos fuentes, calculemos las velocidades, ¿ya? El campo de velocidad. Y esto es súper importante porque lo que les está mostrando aquí es, muéstreme el campo de velocidad para cuando tengo dos fuentes en distintas posiciones, ¿ya? Y esa es la gracia de teoría de flujo potencial, que uno puede ir sumando cosas y lo que va a hacer es, de alguna manera, el flujo potencial es ir sumándote esas cosas. Entonces vas a tener, por ejemplo, una fuente y un sumidero, y te va a mostrar justamente que la velocidad o las partículas, de alguna manera, van a ir yéndose de un lado hacia el otro, ¿ya? Entonces, esa es la gracia de teoría de flujo potencial, que uno puede ir sumándole cosas, ¿ya? Entonces, en el caso de la D, simplemente vamos a utilizar de nuevo la fórmula, que es derivar las funciones, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a elegir la derivada con respecto las derivadas con respecto a las líneas de flujo potencial, ¿ya? En cada sentido. En el caso de mu,
vamos a recordar que aquí la que tenemos que derivar no es la que nos dio en la B, ¿ya? O en la A, sino que es la de la C, que en definitiva es la suma de las dos fuentes. Aquí está la que está en el 1,1 y aquí está la del menos 1,1. Tenemos que derivar la función potencial total, ¿ya? Entonces, si derivamos esto con respecto a x, bueno, en primer lugar, como estos son raíces, podemos sacar esta raíz del logaritmo, les va a quedar un medio, y aquí un medio es lo mismo. Entonces, ese un medio, podemos sacarlo también de la derivada porque es una constante, y lo multiplicamos por el un medio que está acá, y por eso hay un cuarto acá, ¿ya? Y por eso desaparecieron las raíces. Es solamente por si acaso. Entonces, lo que hacemos es derivar, ¿ya? Entonces les va a quedar, si derivamos, les va a quedar esto de acá abajo, ¿ya? Y eso nos va a hacer el mu, ¿ya? Esto de acá. Ahí si se fijan, es lo mismo de alguna manera. Aquí estamos derivando con respecto a x, entonces lo que va a quedar acá es 1 partido en x más 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado por la derivada de lo que está en x, que sería 2 por x más 1, ¿ya? Y en este caso de acá es lo mismo. Derivamos con respecto a x, pero la única diferencia es que los signos están al revés aquí, entonces menos 1 y menos 1, ¿ya? Y así obtenemos el campo de velocidad. El enunciado pedía obtener los campos de velocidad. Para el tema del segundo caso, vamos a, para el segundo caso, que en verdad es obtener las velocidades en Y, las velocidades en Y vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, simplemente reemplazamos, ¿ya? Entonces, la función de potencial la reemplazamos acá y la derivamos con respecto a Y, ¿ya? Justamente tenemos este tema de las raíces nuevamente, por eso queda un cuarto acá, y derivamos con respecto a Y, que es lo mismo anterior. Si se fijan, es lo mismo anterior. Lo único que estamos derivando ahora con respecto a Y. Entonces, el logaritmo va a hacer que quede lo de esto de abajo, y ahora se deriva con respecto a Y. Esto, como es constante, se va a 0. Entonces va a quedar 2y más 1. Y aquí es lo mismo, lo único que es con menos. Entonces queda menos acá. Y ahí obtenemos los campos de velocidad para x y para y de las dos fuentes, ¿ya? Movidas en el punto 1,1 y en el punto menos 1,-1. Y ese sería el problema 1. ¿Hay dudas con respecto al problema 1? Yo creo que ese es probablemente como el problema más difícil que les podrían poner, ¿ya? Entonces es importante que logren entender el problema 1, ¿ya? De igual manera, en la tarea, creo que les entra flujo potencial, pueden utilizar matemática, ya yo no creo que les vayan a decir algo porque lo usen, entonces este tema de explicar derivada por derivada no creo que sea tan necesario, ¿ya? Ya me piden que repita esta parte, es que aquí justamente lo que se hace es aplicar la fórmula de teoría de flujo potencial, derivar con respecto a la función potencial en X y derivar con respecto al flujo potencial en Y, ¿ya? Que son justamente las fórmulas que vimos en el repaso, en el resumen, al principio, ¿ya? Lo voy a mostrar en el resumen, que podemos utilizar estas fórmulas, ¿ya? Y esa es la gracia de la teoría de flujo potencial, que a través de estas funciones podemos tener las velocidades en X y las velocidades en Y, ¿ya? Y como ya teníamos las funciones potenciales y las funciones de corriente totales, entonces podemos obtener el campo de velocidades totales para todo el caso, ¿ya? Eso en definitiva. Es simplemente derivar. Ahí, derivar. ¿Ya? Es simplemente derivar. Es llegar y derivar. ¿Otra duda más con respecto al problema 1 o pasamos al problema 2? Entonces, la parte A es como demostrar que se cumple la condición y la parte B es derivar a la mala. No, lo que pasa es que en la parte B nos están pidiendo revisar la condición, ¿ya? Lo que pasa es que dijimos en el repaso que ambas funciones tienen que cumplir que sean irrotacionales, ¿ya? Y para que sea irrotacional, tiene que suceder algo, y el que suceda es, déjame ir a la B, que suceda es que la función de potencia cumpla con esto, y la función de corriente cumpla con esto de acá, ¿ya? En la B nosotros revisamos la condición de rotacionalidad. Y en la A lo que estamos haciendo es Sí. calcular las funciones, ¿ya?
justamente lo que debimos haber hecho primero. Estábamos viendo ya, el problema 1, ya sí, que pensé que habíamos pasado al siguiente, entonces por eso me confundí. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, es que me perdí, el D es como a partir no sé cómo se llaman las letras griegas, como De las funciones, de las de funciones, los flujos potencial, ¿sí? del potencial y del flujo, no me acuerdo si eran así. ¿Sí? A partir de esa sacar el campo de velocidad. Exactamente, es lo mismo que hacemos, mira, Ya, si te fijáis, en la llegar A, y derivar. sí, en la A se hace lo mismo. Lo único que se En la integra, A es llegar a integrar y en sí, la D es llegar y derivar. justamente. Es Ya. aplicar la ecuación nomás, la fórmula. ¿Ya? La diferencia aquí importante es que aquí estamos como poniéndonos en un caso de que sea una fuente, y aquí es todo el sistema, es decir, dos fuentes que estén movilizadas. Entonces, eso es lo importante, ya que no estén derivando, en el caso de la D, no estén derivando de nuevo esto de acá, ¿cachai? Tienen que usar la fórmula que calculamos en C, porque eso es el sistema completo. Ya, entonces es con la D es con el de las dos fuentes. Exactamente, con las dos fuentes. Ya. Ya. ¿Hay alguna duda más para pasar al problema 2? Ya, perfecto. Entonces, veamos. Seguro que no hay duda. Porque es importante que entiendan el problema 1 porque según yo es como lo más difícil que les pueden preguntar. Entonces, si tienen alguna pregunta, díganmelo más. Ya, perfecto. Entonces, un escorrimiento potencial en un plano horizontal queda descrito por la siguiente ecuación a variable compleja y que les ponen esa función. Ojo, esta función de acá, ¿qué función es? O sea, con solo verla ya deberían saber más o menos qué es lo que les están diciendo. Si se fijan, esta función de acá tiene una i. Entonces ya están coordenadas polares. ¿Ya? Les están dando las funciones coordenadas polares. Y si volvemos al repaso, la función en coordenadas polares, es esta de acá. ¿Ya? Entonces, esta primera parte que está sin i, sabemos que es el flujo, la función potencial, y la que está al lado de la i es la función de líneas de corriente. ¿Ya? Entonces, justamente cuando les den este enunciado, ya saben que se refieren a eso. ¿Ya? Entonces, donde mu infinito es la velocidad del flujo en la zona no perturbada, aguas arriba del origen, ¿ya? Es decir, es que esté muy lejos del origen, por eso tiene un mu infinito. A y K son dos constantes reales, y se tiene esta parte de los complejos. ¿Ya? Entonces, en los imaginarios puros, son las coordenadas cartesianas definidas del plano de escurrimiento. Entonces, la A, indique todas las hipótesis que permiten aplicar el teorema potencial. ¿Ya? Entonces, para aplicar el teorema potencial son 4 cosas, que es lo que te va a determinar si un flujo es irrotacional o no. ¿Ya? Entonces, primero, el fluido tiene que ser incompresible. Esa es la primera condición. Es decir, que la densidad no varía en el tiempo. ¿Ya? Eso es lo primero. Luego, que el flujo sea ideal. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica que el flujo sea ideal? Significa que sea invícido, ¿ya? Entonces, que no tenemos viscosidad. Y que sea un régimen permanente. Es decir, que la derivada de las variables con respecto al tiempo no cambian, ¿ya? Y además que sea el flujo irrotacional. ¿Ya? Con esos, entonces podemos aplicar el teorema de flujo potencial. Esas son las condiciones que ustedes deberían mencionar, ¿ya? Y la más importante aquí es el tema de que el flujo sea irrotacional, porque si el flujo no es irrotacional, no pueden calcular las funciones, ¿ya? Sí, justamente eso, Jakub, ¿ya? Entonces, esa es la A, justamente eso. Veamos la B. A partir de la función compleja, encuentro en coordenadas polares la función potencial y
de corriente asociada al flujo. ¿Ya? Entonces, nos están pidiendo nuevamente aplicar la fórmula, derivar. ¿Ya? Pero antes de eso, hay que recordar que esto de acá, si se fijan, el z que tengo aquí adentro, están coordenadas polares también. ¿Ya? Es una función polar que está en polares, como que su z ya están polares. Entonces hay que trabajar eso. ¿Ya? Como una función polar dentro de otra polar, para que se entienda una cosa así. ¿Ya? Entonces, recordemos. Sí, vuelvo a repetirlo. Mira, lo que pasa es que justamente esto ya es una función polar, pero aquí les están diciendo que ese z no es una constante, significa algo, es algo que relaciona las variables. Y en este caso lo que relaciona las variables es x más y. Entonces, aunque ya estemos en una función polar, z también es polar. Entonces vamos a tener que trabajar eso porque no podemos tener dos polares. ¿Ya? Entonces, z ya están polares, z están polares, la función está en polar, a es constante, k es constante y mu infinito son constantes. Pero el z es como una variable, entonces no podemos dejarla ahí, ¿cachai? Y más encima que tenemos que derivar con respecto a x y con respecto a y. Y no tenemos ni a x ni y acá, entonces vamos a tener que reemplazar para derivar. ¿Ya? Por eso está la gracia de que tenemos que reemplazar eso. ¿Ya? Y si se dan cuenta, z equivale a x más y por y. Ya, entonces vamos a reemplazar eso justamente aquí. X más y. Y esto de acá, en coordenadas polares, es lo mismo que decir R por Euler elevado a I teta. ¿Ya? Eso es una transformación que está ajena al curso. ¿Ya? Es una cosa que deberían saber. Entonces, reemplazamos y les va a quedar esto de acá abajo. ¿Ya? Es llegar y reemplazar. En este caso, Euler y teta equivale a I seno de teta más coseno de teta. ¿Ya? Y también la forma negativa va a ser menos I seno de teta más coseno de teta. Entonces la gracia es que ustedes lleguen y reemplacen esto. Si se fijan, R por I seno de teta más coseno de teta, que es lo que está acá, más A cuadrado, ya, y este Euler de acá está negativo, es Euler elevado a menos I teta, ¿ya? Porque está dividiendo. Entonces, Euler menos I teta es esto que está acá, llegamos y reemplazamos, ¿ya? Y ahora vamos a separar. Vamos a separar acá con respecto al coseno y con respecto al seno. Y si lo ordenamos de esa forma, les va a quedar mu r coseno de teta, que es justamente lo de acá, mu r coseno de teta, o sea, aquí va a quedar 1, mu r coseno de teta, 1, más a cuadrado por coseno de teta r, ¿ya? Sacamos el coseno de teta y el r de acá, este r de acá, nosotros estamos sacando este r de acá, entonces este r dividiendo tiene que ser r cuadrado, entonces por eso queda 1 más a cuadrado r cuadrado, ¿ya? Entonces, por eso queda así, y en este caso lo mismo, es literalmente lo mismo, aquí es mu r y seno de teta, que es 1 acá, 1, y aquí volvemos a sacar mu r y seno de teta, les va a quedar un menos acá. Entonces va a quedar menos a cuadrado y el r, por lo sacamos de acá, como está multiplicando, tenemos que dejarlo dividiendo. Entonces va a quedar r cuadrado. ¿Ya? Pasar de esto a esto es lo mismo. Y en este caso acá, en la parte del logaritmo, lo que vamos a hacer es separarlo. Recordemos que una propiedad del logaritmo es, si tú multiplicas lo que está dentro, multiplicas lo que está dentro, es lo mismo que separarlo en una suma. ¿Ya? Entonces les va a quedar ik logaritmo natural de r partido en a, que va a ser el primer término que estamos multiplicando, por ik logaritmo natural de e y teta. ¿Ya? E y teta. Esta parte de acá, que es la segundo término. Como el logaritmo natural con el exponencial se pueden eliminar, queda i cuadrado k teta. ¿Ya? ¿Por qué queda i cuadrado? Porque ahí hay una i, se multiplica con esa i. Entonces queda i cuadrado k teta. Y i cuadrado, como es imaginario, va a quedar igual a menos 1. Entonces menos k teta. ¿Ya? Eso es definitiva. Entonces eso se hace con las funciones z. ¿Ya? Y ahora, si se fijan, lo tenemos en coordenadas polares. Entonces ya podemos derivar. Antes no podíamos derivar porque no teníamos ninguna coordenada, solo sabíamos que eran z. Pero ahora, como tenemos coordenadas, están polares. ¿Ya?
Esto de acá lo pudieron haber hecho también con cartesianos, con x más y por y, ¿ya? Como se los tenía escrito anteriormente. Es decisión suya cómo quieren trabajarlo. Esto de acá. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a simplemente ordenarlo de la forma de la función de acá, de la función polar. Entonces, si se fijan, vamos a dejar todo lo que tiene la i en un lado y lo que no tiene la i en el otro lado. ¿Ya? Entonces, el flujo potencial va a ser mu r coseno de teta por esto, menos k teta, ¿ya? Que va a ser, en definitiva, esto de acá. ¿Ya? Y este de acá, la línea de corriente, va a ser, agarramos lo de i y agarramos lo de i y lo colocamos acá. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esto no tiene la i? Porque recordemos que se ordena con el por i. Entonces, ese i no existe. Ese i nosotros lo agregamos para decir que esa es la línea de corriente, para separarla o para saber que son distintas funciones, ¿ya? Pero cuando queremos ordenarlas de nuevo, o sacarlas de nuevo, tenemos que dividir por ese y, la función de corriente, ¿ya? Entonces, por eso les queda sin el y. Como que el y no existe. El y se lo agregamos para ordenar la función. El K minúscula, el K es una constante, está en el enunciado. El K, el A y el mu. ¿Ya? El R es el radio y el seno, el teta es el ángulo. ¿Ya? Están coordenadas polares. Entonces, eso es la B. ¿Alguna duda con respecto a la B? Entonces, la B era desarrollar como un complejo y después separar con I y sin I. Sí, Ya. exactamente. ¿Ya? Ya, entonces la C, veamos la C. Encuentra la línea de corriente tal que la línea de corriente es igual a 0. Es decir, les están diciendo que la línea de corriente es igual a 0. Es decir, ya, entonces hay que igualar esa línea de corriente, la línea de corriente que teníamos anteriormente. Esta de acá lo igualamos a 0. Eso es lo que les están diciendo. ¿Y qué representa esta línea? Entonces, igualamos. ¿Ya? Mu r seno de teta, por eso, más k logaritmo natural de r partido en a. Despejamos y les queda eso. Ya. Aquí justamente hay que ver en qué momento ambas expresiones son iguales. Y si se fijan, el único momento donde las expresiones van a ser iguales es cuando R equivale a A. ¿Ya? Es decir, el radio es constante y vale A. ¿Por qué? Porque si ustedes reemplazan el R con el A, va a quedarles acá 1 menos A cuadrado partido en A cuadrado, que es igual a 1 menos 1, y 1 menos 1 es 0, por lo tanto todo esto queda en 0, y aquí les va a quedar igual a menos k logaritmo natural de a partido en a. Esto es lo mismo que decir 1, entonces menos k logaritmo natural de 1 es 0. ¿Ya? Y en ese caso solamente va a cumplirse la igualdad. Entonces podemos decir que la línea de corriente cuando se iguala a 0 va a necesariamente tener que ser un radio igual a A. ¿Ya? No, es a ver, sí, lo que pasa es que cuando le están hablando de la línea de corriente, le están diciendo, recordemos que las funciones de corriente lo que hacen es obtener todas las líneas de corriente para todo el espectro de las partículas. Entonces, cuando ustedes los igualan con respecto a un número, lo que están mostrándoles con ese número es el recorrido que tiene una cierta partícula, ¿ya? Una cierta partícula. Y en ese caso, cuando nosotros igualamos a 0, es la línea de corriente o la trayectoria de la partícula cuando el radio es igual a A. Y justamente cuando el radio es igual a A, si ustedes se fijan, si ustedes grafican un radio igual a A en un círculo, es un círculo si se fijan, no existe una variación del radio, entonces va a ser un círculo y la partícula se está moviendo en círculos, ¿ya? En un círculo con radio igual a A. Eso es lo que implica la función de línea de corriente. ¿Ya? Esa sería en definitiva. ¿Alguna duda con respecto a la C? Es como solamente para que puedan ver qué significa las funciones, ¿ya? Ya, voy a asumir que no hay duda. Ya, entonces la D. Expresa el campo de velocidad en coordenadas polares para cualquier punto de escurrimiento.
utilice para ello la convención de signos positivos que relaciona la función potencial con el vector de velocidades. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? El campo de velocidad en coordenadas polares para cualquier punto del escurrimiento. Entonces, vamos a la D. Tenemos las funciones potenciales, las funciones de corriente en coordenadas polares. Entonces, lo que hay que hacer simplemente es volver a derivar para obtener la velocidad radial y la velocidad en teta, que esas son las que no teníamos. ¿Ya? Entonces, aplicamos literalmente la forma. Tenemos que derivar de nuevo. ¿Ya? Esa es la gracia. Entonces, tomemos la velocidad radial. Aquí, ojo, o sea, yo se los digo en serio, tomen claramente la función que les vaya a convenir mejor. O sea, no estén derivando una cosa gigante si pueden tomar la otra, ¿me entienden? O sea, igual fíjense como en verdad, si la línea de corriente es chica y la línea de potencial es gigante, trabajen con la que menos trabajo les dé, porque igual les va a dar lo mismo. Esa es la gracia de la teoría de flujo potencial, ¿cachai? Que podáis tomar cualquiera de las dos y con las dos vaya a obtener lo mismo. Entonces tomen las que a ustedes les convengan del ejercicio, ¿ya? Entonces, velocidad radial. La velocidad radial vamos a trabajarla entonces con la derivada de la función potencial con respecto al radio. Entonces, la función potencial va a ser esta y la derivamos con respecto al radio. ¿Ya? Si se fijan, aquí tenemos, ojo, esto de acá no depende del radio, entonces queda 0 y por eso no sigue acá. ¿Ya? Y en este caso, cuando nosotros estamos derivando con respecto a R, acá hay un R acá y un R acá, entonces vamos a tener que hacer la derivada cuando se está cuando se están sumando, ¿cierto? Entonces les va a quedar lo siguiente. Mu coseno de teta, 1 más a cuadrado partido en R cuadrado, menos mu R coseno de teta, 2a cuadrado R al cubo. ¿Por qué? El mu R coseno de teta, porque derivamos el primero por el segundo, ¿ya? Más la derivada del segundo por el primero. La derivada del segundo por el primero, ¿ya? Y la derivada del segundo es justamente 2a al cubo R, 2a al cuadrado R al cubo. Y como hay un R multiplicando, este queda R cuadrado, ¿ya? Entonces les queda esta expresión de acá. Y la velocidad radial, en definitiva, si ustedes se fijan, esto de acá se puede restar con esto y les queda la expresión de abajo. La velocidad radial es esto. Entonces, es literalmente llegar y derivar. Esa es la gracia de esta parte del ejercicio. Llegar y derivar. ¿Ya? Ya, sí, entonces. Ya, perfecto. Voy a echarle un ojo porque aquí siento que hay un menos que me anda dando vueltas. Pero bueno. No. Este menos de acá viene de la derivada acá, por si acaso. Ya aquí es menos 2 por R elevado a menos 3. ¿Sí? Por eso es ese menos, ya por si acaso. Ahí está la cosa. Lo estaba pensando. Ya, entonces. La velocidad en teta, vamos a aplicar de nuevo la fórmula, la misma. 1 partido en R, la derivada de la función potencial, pero ahora con respecto al ángulo. Si se fijan, en este caso de acá, estábamos dividiendo con respecto a R. Y si nos vamos a la función potencial, aquí hay un R. ¿Ya? Entonces se elimina ese R y aquí queda partido en R. Por eso queda así. ¿Ya? Y ahora derivamos con respecto al ángulo. Entonces, esta parte va a quedar K partido en R porque se elimina el teta. Y aquí lo único que es importante es el coseno de teta porque el otro no depende de teta. Entonces les va a quedar menos mu seno de teta. ¿Ya? Y esa es la velocidad en teta. Y justamente esa es la parte de llegar y derivar nuevamente. ¿Ya? Y ahora la E. La E justamente yo creo que la pregunta más difícil de la ayudantía, porque lo que hace es meter ecuaciones de Euler con flujo potencial. ¿Ya? Entonces veamos, si la presión del escurrimiento en la zona no perturbada aguas arriba del origen es presión igual a 0, es decir, la presión en la zona de la longitud, en la longitud más infinita posible, sea igual a 0, encuentre la expresión para la presión sobre la línea de corriente con la línea de corriente igual a 0. Es decir, nos están diciendo la línea de la partícula que se está moviendo por la línea de corriente cuando es igual a 0, calcúlame la presión de esa. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Ya? Entonces, para utilizar esto, vamos a utilizar, sí, de nuevo,
No, el enunciado lo que es, el enunciado, recordemos que, a ver, imagínense esto como si fuera una piscina, ¿ya? Como si fuera una piscina, algo así, ¿ya? Y justamente en la parte de arriba de la piscina vamos a tener lo que le están diciendo una presión igual a cero. Cuando se refieren a ese signo infinito, ese signo de infinito lo que se está diciendo es simplemente que la distancia con respecto al origen es muy grande, ¿ya? No significa que sea un infinito, sino que es muy grande y por eso le colocan infinito, ¿ya? Pero no tiene un término más allá que eso, ¿ya? Y les están preguntando principalmente la presión de esa zona de la corriente, porque si se fijan, les están dando la presión de arriba. Pero a nosotros no nos interesa la presión de arriba, a nosotros nos interesa la presión de la partícula que está recorriendo esa línea de corriente, ¿ya? Una presión específica. Entonces, Ya, ¿sí? sí. Ya. Entonces, para la parte E, vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli, ya para la zona no perturbada. ¿Por qué vamos a hacer esto? Recordemos que la ecuación de Bernoulli se sacaba, si vamos al resumen, la ecuación de Bernoulli, nosotros la calculamos a partir de la ecuación de Euler, pero cuando la integrábamos con respecto a una línea de corriente, ¿ya? Con respecto a un volumen. ¿Ya? Y si se acuerdan, la ecuación de Bernoulli la utilizábamos mucho para cuando estábamos trabajando con todo el volumen, no con una partícula. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con eso. ¿Y por qué vamos a trabajar con eso? Porque tenemos una presión específica. ¿Ya? Tenemos una presión específica. Si se acuerdan acá en el análisis, en el análisis puntual, nosotros dijimos que no podíamos decir qué presión era, porque no sabíamos la distribución de las presiones. Pero nosotros sabemos cuál es la presión específica de una partícula en la zona de arriba. Entonces, con eso ya podemos utilizar la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Que es la del análisis global. ¿Ya? Entonces, regresemos al problema. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Ya? Ahora, si integramos con respecto a la línea de la corriente, vamos a obtener la fórmula, que es justamente lo que le estaba diciendo. O sea, vamos a trabajar con la ecuación de Bernoulli, pero para eso tenemos que integrar con respecto a la línea de la corriente para obtener la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? O sea, de la ecuación de Euler hay que integrar con respecto a z y les va a dar la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Ahora, ustedes saben que al integrar con respecto a z les va a dar la ecuación de Bernoulli, entonces no es necesario que lo rehagan, ¿me entienden? O como que ya saben esa parte. Entonces vamos a trabajar con esto, ¿ya? En este caso, vamos a igualar ambas cosas. En un lado, vamos a igualar lo que sucede con el punto en el infinito, y en este caso vamos a igualar lo que sucede en el punto o en el recorrido de la línea de la trayectoria, ¿ya? De la partícula, ¿ya? Que es justamente la zona donde queríamos. Estamos igualando ambos puntos. ¿Por qué? Porque se supone que deberíamos tener la misma energía, ¿ya? De alguna forma. Entonces, por ejemplo, mientras más abajo deberíamos tener más presión, pero tal vez una menor velocidad. Entonces, eso tienen que equipararse, ¿ya? Entonces, además, si se fijan, el Z desaparece. ¿Por qué el Z desaparece? ¿Por qué Z desaparece? ¿Por qué Z es constante? Bueno, Z es constante porque estamos trabajando en la misma línea de corriente. Es como que lo que estamos diciendo ahí es que literalmente la partícula no está saliendo de su recorrido. Si saliera de su recorrido, entonces sí habría que considerar Z, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que estábamos haciendo cuando utilizábamos la ecuación de Bernoulli anteriormente era contabilizar todo el fluido, ¿ya? Era todo el fluido. Pero en este caso es solo una partícula y lo importante para nosotros es que esa partícula no se salga de la línea de corriente. Si se saliese de la línea de corriente, entonces habría que contabilizar un Z, pero como no se sale, sabemos que es constante y como es constante, entonces el GZ va a ser lo mismo acá que acá, ¿ya? Es que no entiendo por qué en el enunciado, o sea, entiendo por qué llegamos como que entiendo lo de la línea de corriente que es el circulito, Uh -huh. pero no entiendo por qué sabemos que está el mismo Z. Y cómo es que, como que si está en una, como eso de P en infinito y B en infinito, ¿y por qué no hay un Z muy grande? Como A ver, puede haber un círculo, pero puede haber un círculo a cualquier altura, como que me imagino que son las mismas líneas de corriente en un círculo que en el círculo un círculo que esté justo arriba. ya mira,
En primer lugar, nos están diciendo que, recordemos que en esa línea de corriente nosotros tenemos un radio específico, que es radio igual a, que lo habíamos tenido en la pregunta D. Entonces no podemos tener un radio infinito, porque justamente no se puede, porque el radio máximo, el radio que tenemos es A, obligatoriamente, ¿ya? Por primer lugar. Y en segundo lugar, es constante porque el Z, si se fijan, está en esas coordenadas, y en esas coordenadas lo que se hace es un círculo. Es un círculo, ¿ya? Por eso se puede pasar a coordenadas polares, el Z, ¿ya? Entonces lo que está diciendo ahí es que el Z va a ser el mismo si se mueve, si nosotros nos movemos por el círculo y calculan el Z para todo el círculo, el Z va a ser el mismo, ¿ya? Porque nosotros no estamos diciendo cuáles son las coordenadas, sino que estamos refiriéndonos a la posición de Z, ¿ya? Al valor de Z mientras hace el desplazamiento, ¿ya? Entonces no es un Z de altura, sino que es como el Z de donde está puesto en el círculo. justamente. Es un Z donde está ubicado desde el círculo, ¿ya? Por eso es importante lo que necesitas acá. Ya, entonces voy a continuar. Entonces por eso el Z se anula, porque son los mismos, ¿ya? Se mantiene constante. Ya. Entonces igualamos esto y vamos a dividir con respecto a la gravedad. Eso es una cosa mínima, o sea, pueden trabajarlo con peso específico o con densidad, eso propiamente de ustedes, ¿ya? Ahora, vamos a reemplazar. Recordemos que la presión en el punto de arriba va a ser igual a 0. Entonces esa presión desaparece, ¿ya? Y por lo tanto les va a quedar la velocidad al infinito al cuadrado partido en 2g equivale a la velocidad de la partícula al cuadrado partido en 2g más la presión de la partícula partido en el peso específico. Y despejamos la presión en 1, les va a dar esto de acá, esta expresión. Ahora, recordemos que la velocidad total de la partícula es la suma de la velocidad cuadrada de la velocidad radial y la velocidad angular al cuadrado. Se suman ambas cosas, ¿ya? Para obtener la velocidad total. Entonces tenemos que considerar eso, ¿ya? Además se sabe que la línea de corriente, donde la línea de corriente sea igual a 0, sabemos que su solución necesaria, o sea que el radio siempre va a ser igual a A, ¿ya? Entonces como el radio es igual a A, vamos a ver qué pasa con las velocidades. La velocidad radial que justamente era esta de acá, la velocidad radial, si nosotros reemplazamos con A, les va a quedar 1 menos A cuadrado partido en A cuadrado. Y esto se elimina y va a quedar 0. Entonces la velocidad radial va a ser 0. Y por lo tanto, la velocidad total va a depender solamente de la velocidad en θ, ¿ya? Porque la velocidad radial va a ser igual a 0. Entonces, reemplazamos el término de la velocidad total en la velocidad de la velocidad en θ y la velocidad total, ¿ya? Eso es lo que se va a hacer. Entonces, la velocidad total al cuadrado equivale a la velocidad en θ al cuadrado. Esta velocidad la obtuvimos anteriormente, ¿ya? Y lo reemplazamos, ¿ya? ¿Por qué se va al menos acá por si acaso? Porque como es una función par y ambos son negativos, entonces podemos sacarlo, ¿ya? Entonces, reemplazando en Bernoulli, teníamos esa función, la presión, ¿ya? La presión en el punto de la línea de trayectoria, reemplazamos en la velocidad en 1, y al reemplazarlo, ya les va a quedar esto de acá, ¿ya? Que justamente la velocidad era esta, la velocidad en 1, entonces va a quedar, reemplazan esto acá y listo, ¿ya? Simplemente llegar y reemplazar esa parte. Y eso en definitiva es la ayudantía. No sé si quedan dudas del problema 2. Me perdí un segundo cuando calculamos el B infinito. El B infinito, no. Ya, a ver, dame un segundo. No, es que el B infinito no lo calculamos. Pero ¿por qué no lo borramos? ¿Lo dejamos ahí determinado nomás? Sí, indeterminado. Es que justamente la velocidad al infinito no lo... Mira, ¿por qué no puede ser 0? Justamente porque lo que estamos aplicando acá es conservación de energía. Entonces sabemos que si la presión en un punto es 0, entonces la velocidad tiene que ser máxima, ¿ya? Y al aumentar la presión tiene que ir disminuyendo la velocidad. Pero no puedes tener ambas en 0 porque entonces el fluido completo no tendría energía, ¿ya?
Entonces, por eso tú puedes llegar al tiro que la velocidad en el infinito no puede ser cero, ¿ya? Entonces, por eso lo dejamos como planteado, como no sabemos cuánto es, pero sí o sí no puede ser cero. Justamente, por eso, eso se deja así, ¿ya? Y el ven 1 lo pusimos como con el radio igual a A. Sí, A ver, ¿puedes volver ahí que ahí me perdí también? a ver, acá, En radio eso. igual a, Entonces, a ver, ¿puedes volver la hoja anterior por fin? ahí, Sí, entonces ya, phi igual a cero nos hace que el R sea cero, por el tema de la deriva. sí, justamente, Ya, entonces después simplemente tenemos que sacar b sub teta y evaluarlo en R igual a A. sí. Eso es justamente Ya, lo que se hace, ya, y después sacarlo al cuadrado. sí, Ya, ahí caché, gracias, sí, que me había perdido. ya. ¿Alguna otra duda? Pregúntenos más, chiquillos, porque justamente la tarea va a ser de esto, entonces, para que no les queden dudas. Disculpa, yo quedé con una pregunta, pero en la 2C, 12, ya. em, como que igualaste a cero, pero solamente despejaste en R. ¿El teta no importa por alguna razón? ¿O Ah, no, es que independiente de en qué valor esté en teta, independiente del valor en teta, si te fijas, el teta no va a generar cambios acá. Lo que te genera el cambio es el radio, ¿cachai? Entonces el teta casi que lo puedes tomar como una constante, ¿cachai? No sé si se entiende. Ah, claro. O ¿Sí? sea, pero por ejemplo, igual hay tetas en donde la expresión de la izquierda sería cero, Es que pero la claro, expresión de la derecha no sería cero. es que por eso, justamente donde se cumple que esto sea igual a cero, es que el radio sea igual a A, ¿cachai? Tú tienes que buscar que la Ya, expresión perfecto. se quede, ¿ya? Ah, espérense, Ya, antes acá. de que. Pucha, se me fueron dos personas ya, no importa. Antes de que se vayan, por favor, necesito que contesten una encuesta, por favor, por la ayudantía. ¿Ya? Siguen nomás, si alguien tiene una duda, por si acaso. Chao, cuídense. Entonces, pregunten nomás, si alguien queda con duda, por si acaso. No, como la tarea es de esto, es importante que no quede duda. Chao, cuídense. Ya, bueno, entonces, parar de compartir. Chao, Samir. Chao, Miguel, cuídate.